Y si te dijera que algunas frases comunes que usamos sin pensarlo están apagando la luz de tu fe, cerrando puertas a la gracia y alimentando mentiras que el enemigo susurra al oído. Y si el Papa León XIV, con voz firme, pero compasiva, viniera hoy a ti y dijera: hijo, hija, deja de repetir eso, porque no es inocente, porque no viene de Dios. Sí, hay palabras que repetimos en momentos de cansancio, dolor o frustración, frases que parecen inofensivas, casi parte del habla cotidiana, pero que poco a poco deforman nuestra visión del Evangelio, de nosotros mismos y hasta del propio Dios. Este mensaje no es para señalarte ni para hacerte sentir culpa. Es una advertencia de amor, una voz que te despierta antes de que caigas más fundo, porque el lenguaje moldea el alma y lo que decimos acaba definiendo en qué creemos. El Papa León XII ha hablado con claridad sobre esto. Muchos católicos ya no niegan con hechos, niegan con palabras, y esas palabras pronunciadas con ligereza se convierten en cadenas invisibles. En este video revelaremos 5 frases que todo católico debe dejar de decir. Algunas te sorprenderán, otras quizás las has dicho hoy mismo, pero todas ellas tienen algo en común. Apagan la luz de la verdad. Si sientes que necesitas claridad, si deseas que tus palabras sean fuente de vida, si estás listo para dejar que el Espíritu Santo purifique tu boca y tu corazón, quédate conmigo. Y antes de continuar, te invito de corazón a suscribirte a este canal. Papa León XIV, palabras que despiertan el alma. Aquí, cada semana compartimos mensajes que no solo informan, transforman. Suscribirte es abrir una puerta a la paz, a la sabiduría eterna y al consuelo que solo Dios puede dar. Ahora sí, comencemos este camino de purificación. Porque cuando purificamos nuestras palabras, comenzamos a ver la verdad con nuevos ojos. Desde el principio de la creación, la palabra tuvo un poder inmenso. Dios no formó el mundo con las manos, lo creó con su voz. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Génesis 1:3. Cada palabra suya dio origen a la vida. Y nosotros, hechos a su imagen, recibimos también ese don sagrado, el mam de hablar, el de nombrar, el de expresar. Pero lo que muchos católicos han olvidado es que nuestras palabras no son neutras, no son solo sonidos lanzados al aire. Cada frase que decimos nace de lo que llevamos en el corazón y al mismo tiempo alimenta lo que crecerá en nuestro interior. Jesús mismo lo dijo con firmeza: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y también por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. ¿Te das cuenta? Hay un juicio espiritual que se teje con cada conversación, con cada comentario hecho en la cocina, con cada lamento, repetido entre suspiros, con cada frase dicha en la oscuridad. El Papa León XIV ha insistido: vivimos en una época en la que la mentira ha aprendido a hablar con voz dulce. Muchas frases populares, incluso dentro de ambientes católicos, repiten ideas que vienen del miedo, del orgullo, de la desesperanza o del relativismo, y cada vez que las repetimos, reforzamos una mentalidad que nos aleja de la verdad que Cristo nos enseñó. Hay quienes dicen: va, son solo palabras. Pero San Pablo nos advierte en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación. Y aquí está el punto: nuestras palabras edifican o destruyen. En la confesión, el sacerdote no solo escucha nuestros actos, sino también cómo hemos usado nuestras palabras, porque las palabras pueden consolar o pueden herir, pueden dar gloria a Dios o abrir la puerta al pecado. Entonces, ¿por qué este mensaje es urgente? Porque muchos católicos, sin darse cuenta, están saboteando su fe desde dentro. No porque hayan abandonado la misa, no porque hayan dejado de rezar, sino porque han adoptado frases, formas de hablar, actitudes verbales que van sembrando duda, división, egoísmo, desconfianza y, lo más peligroso,
lo hacen sin notarlo. Por eso este llamado no es un capricho, ni una corrección sin amor. Es una alarma suave pero firme que el Papa León XIV hace sonar. Revisa tu manera de hablar, purifica tu lengua, porque el alma que cuida sus palabras se vuelve morada del Espíritu. Y ahora que entendemos por qué esto importa tanto, ¿qué ocurre cuando un santo descubre el poder de las palabras? La historia que viene te va a estremecer y te va a iluminar. Corría el año 120. Francisco de Asís no era aún el santo que el mundo conocería. Era solo un joven soñador, hijo de un rico comerciante, lleno de ilusiones mundanas. Había probado el ruido de las fiestas, el brillo de las armas, la euforia de la juventud, y hablaba, ¿cómo hablaba? Siempre con entusiasmo, con ambición, con palabras rápidas que buscaban convencer, conquistar, impresionar. Pero en su interior el alma estaba vacía. Un día, caminando por los alrededores de Asís, Francisco se encontró con un leproso. El hedor era insoportable. El rostro del enfermo estaba desfigurado. Francisco sintió náuseas, pero también algo más. Una voz interior, suave y firme, que le decía: «Lo que rechazas es donde me encontrarás». Aquel encuentro lo marcó, y poco después Francisco se retiró en soledad a la capilla en ruinas de San Damián. Allí, en el silencio, una imagen de Cristo crucificado le habló: «Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas». ¿Y qué hizo Francisco? Guardó silencio. No protestó, no cuestionó, no respondió con frases grandilocuentes. Solo escuchó, y en el silencio de su boca, comenzó a entender el lenguaje del cielo. Desde entonces, Francisco cambió radicalmente su manera de hablar. Sus palabras se volvieron pocas, suaves, profundas. Dejó de repetir frases vacías. Abandonó los discursos del mundo. Su lengua se transformó en instrumento de paz. Hablaba con ternura, cantaba con alegría, y cuando debía corregir, lo hacía con un amor que desarmaba. Un día, uno de sus hermanos, de comunidad, le preguntó por qué hablaba tan poco y él respondió: «Porque cada palabra puede ser una piedra o una flor, y quiero que mis palabras sean flores en el corazón de los hombres». Este cambio no fue superficial, fue radical, porque Francisco entendió que la conversión no pasa solo por los actos, sino también por la lengua. Muchos testigos de su tiempo dijeron que incluso los animales se calmaban cuando Francisco les hablaba. Y no por magia, sino porque su voz había sido purificada por el silencio de la oración. El Papa León XIV, al recordar la figura de San Francisco, dijo en una de sus meditaciones: «Él no solo predicó con el ejemplo, predicó también con la lengua convertida». Su boca dejó de repetir lo que el mundo decía, y comenzó a decir solo lo que venía del cielo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado que para que Dios hable tú necesitas callar primero? Pero lo que esta historia revela sobre nosotros es aún más profundo, porque lo que Francisco descubrió es una verdad que puede transformar tu vida hoy. ¿Qué fue en realidad lo que cambió en San Francisco? ¿Qué hizo que pasara de hablar con ligereza a hablar con sabiduría celestial? Fue algo más profundo que una decisión moral. Fue una transformación del corazón. Francisco comprendió que nuestras palabras no solo comunican ideas, también reflejan el estado de nuestra alma. Y aquí viene una verdad que el Papa León XIV ha repetido con fuerza. Cuando un católico se acostumbra a repetir lo que el mundo dice, termina creyendo lo que el mundo cree. Esa es la trampa. El enemigo no siempre llega con gritos ni escándalos. A veces llega con frases suaves, con ideas sutiles, con refranes que suenan sabios, pero que contradicen el Evangelio. ¿Cuántas veces escuchamos o incluso decimos cosas como: «Dios no me escucha, soy así, no puedo cambiar, ya no hay esperanza, lo importante es ser feliz como sea»? Frases como esas parecen inofensivas, pero en realidad son semillas de desesperanza, de rebeldía, de resignación. Son mentiras disfrazadas de sentido común. San Francisco rompió con ese hábito y lo hizo cuando decidió no hablar más desde el ego, desde el miedo o desde el mundo,
sino desde la verdad del Evangelio. Él descubrió lo que tú también necesitas recordar, que el lenguaje del cielo no es el mismo que el del mundo. El mundo dice, consíguelo todo. Cristo dice, renuncia y sigue. El mundo dice, haz lo que sientas. Cristo dice, haz la voluntad del Padre. El mundo dice, sálvate a ti mismo. Cristo dice, entrégate. Por eso nuestras palabras importan, porque son un eco de lo que creemos. Y si nuestras frases están llenas de desánimo, de cinismo o de orgullo, tal vez es hora de revisar si Cristo realmente está gobernando nuestro interior. El Papa León XIV, al hablar sobre esto, dijo, cuando un corazón se llena de la palabra de Dios, su lengua ya no necesita gritar. Habla con paz, habla con fe, habla con amor. La pregunta entonces es clara, ¿de qué se alimentan tus palabras? ¿Del Evangelio o de las redes sociales? ¿De la oración o de los comentarios del mundo? ¿De lo que dice Cristo o de lo que dice la cultura? Esta historia de San Francisco no es una historia del pasado, es un espejo que Dios te pone hoy. Tal vez no puedas cambiar tu historia en un solo día, pero puedes comenzar hoy cambiando tus palabras. Y ese es justamente el camino que recorreremos en el próximo capítulo, porque ahora vamos a ver cómo este llamado espiritual se cruza con tu vida diaria, tus conversaciones más simples y tus momentos más íntimos. Imagina este escenario. Es lunes por la mañana. Te levantas cansado, un poco desanimado, y lo primero que sale de tu boca es otro día igual. ¡Qué fastidio! Después alguien en casa te molesta y dices, siempre igual contigo, nunca cambias. Llegas al trabajo, cometes un error y mascullas. Soy un inútil, parece un día cualquiera. Pero lo que pocos comprenden es que con esas pequeñas frases estás escribiendo una liturgia oscura. Estás proclamando un evangelio falso. Y lo peor es que lo haces sin darte cuenta. Dios te ha dado el poder de hablar, no para repetir el lenguaje de la herida, sino para proclamar vida, bendición, esperanza. San Pablo lo expresó con claridad. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6. ¿Por qué sazonada con sal? Porque la sal preserva, da sabor, evita la corrupción. Así deben ser tus palabras, capaces de preservar la fe, de dar sabor a la vida, de detener la corrupción del alma. Pero, ¿qué sucede hoy? Muchos católicos, quizás tú mismo sin querer, usan frases que parecen pequeñas, pero envenenan su entorno espiritual. No tengo suerte. Dios se olvidó de mí. Mi matrimonio ya no tiene solución. ¿Para qué rezar? Nada cambia. Estas frases no solo expresan lo que sientes, alimentan lo que sientes. Porque lo que dices, lo fortaleces. Lo que repites, se convierte en tu verdad interior. Y hay más. Cuando dices estas cosas frente a tus hijos, tu pareja, tus amigos, también siembras en ellos. El lenguaje que usas se convierte en el clima espiritual de tu casa. Si hablas con quejas, habrá desánimo. Si hablas con ira, habrá miedo. Si hablas con fe, habrá milagros. El Papa León X, al meditar sobre esto, dijo: el hogar donde se pronuncian palabras de fe, aunque sean pocas, se convierte en un altar invisible. Pero el hogar donde se repiten frases de desesperanza, aunque haya crucifijos, en la pared se convierte en una sala fría. Mira tu vida con honestidad, no solo tus actos. Escucha cómo hablas cuando estás solo, cuando estás cansado, cuando estás enojado. ¿Te reconoces como hijo de Dios también en esas palabras? Una mujer me decía: yo nunca insulto, pero siempre digo que todo va a salir mal. Y sin saberlo, vivía bajo una nube de ansiedad constante hasta que comenzó a cambiar su manera de hablar, no mintiendo, no negando sus luchas, sino eligiendo proclamar lo que la fe le enseñaba. Estoy en lucha, sí, pero Dios está conmigo, y eso cambió todo. Porque ahora veremos qué nos enseña la Iglesia sobre este poder escondido que
Tienen nuestras palabras y por qué no es solo una cuestión emocional, sino espiritual. La Iglesia Católica no solo nos enseña qué creer, sino también cómo hablar. Porque el modo en que usamos la lengua refleja nuestra fidelidad o nuestra tibieza espiritual. El catecismo de la Iglesia Católica es claro. La lengua puede ser instrumento de caridad o de pecado. CF, C, 2465-2 y 487. No se trata solo de evitar mentiras o blasfemias. Se trata de purificar nuestro modo de hablar para que esté alineado con la verdad, la caridad y la esperanza. San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, escribió con fuerza: la lengua de los fieles debe ser como el altar donde se ofrecen palabras santas, porque con ella alabamos a Dios o lo negamos. ¿Te das cuenta? Cuando usas expresiones como esto no tiene sentido, ya no hay nada que hacer, o yo no valgo nada, estás negando las promesas de Dios. Estás usando tu lengua, el mismo órgano con el que podrías bendecir para sembrar muerte. Y no es una exageración espiritual. El apóstol Santiago lo dijo con crudeza: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Santiago 369. ¿Sabes? ¿Qué más enseña la Iglesia? Que hay pecados de lengua que muchos ya no confiesan. Pecados como murmurar, hablar, mal de alguien a sus espaldas, calumniar, decir cosas falsas que dañan la reputación, quejarse sin fe, alimentar la desconfianza en Dios con nuestras palabras, proferir juicios temerarios, sacar conclusiones negativas sin pruebas, repetir frases anticristianas como «cada uno tiene su verdad», «todo da igual». Lo importante es que no hagas daño a nadie. Estas expresiones no son inofensivas, son pequeñas, grietas por donde se filtra el espíritu del mundo. Papa León XIV advierte: el alma que no cuida su lengua se convierte en cómplice del enemigo, porque con la lengua se abre la puerta a lo sagrado o se lo expulsa. Por eso la Iglesia insiste tanto en la necesidad del silencio interior, la confesión frecuente y la lectura orante del Evangelio para reeducar la boca desde el corazón. Es hermoso notar algo más. La Iglesia no solo señala lo que debes evitar, sino también lo que debes proclamar. Palabras como: Jesús, confío en ti. Hágase tu voluntad. Perdóname, Señor. Gracias por este día. Son poderosos actos de fe que sanan, fortalecen y protegen. ¿Sabías que repetir ciertas frases con fe puede alejar tentaciones, fortalecer tu ánimo y abrir tu alma a la gracia? El demonio odia la humildad de un corazón que habla con fe, y por eso te empuja a que repitas palabras de queja, de duda, de ira. Pero tú puedes resistir. Tú puedes elegir el lenguaje de los santos. Y ahora viene el momento más importante, el examen de conciencia. ¿Qué palabras deben desaparecer de tu boca para que Dios habite plenamente en tu corazón? Respira, hondo. Ahora no es momento de teorías. Es momento de mirar el alma con sinceridad a la luz de Dios. Hazte esta pregunta. No con miedo, sino con verdad. ¿Qué frases salen con más frecuencia de mi boca? ¿Son frases que edifican o que destruyen? ¿Son reflejo del Evangelio o de la cultura del mundo? Tal vez te sorprenda darte cuenta de que has dicho varias veces algunas de estas expresiones. No tengo fe, estoy solo, no creo que cambie, me da igual, yo no puedo, Dios no me escucha, esto no sirve para nada, siempre me pasa lo peor. Esas frases, cuando se repiten con frecuencia, crean un muro invisible entre tú y la acción de Dios, porque bloquean la esperanza, porque instalan una mentira en el corazón. Y aquí viene una verdad crucial. Dios actúa donde hay fe, y la fe no es solo un sentimiento, también es una forma de hablar. Por eso, en este examen de conciencia, el Papa León XIV propone una práctica sencilla y profunda. Haz una lista de las frases que más repites cuando estás cansado, irritado o triste. Y luego escribe al lado una frase del Evangelio que responda a cada una de ellas.
Por ejemplo, no puedo más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estoy solo. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Nada cambia. Para Dios. Nada es imposible. Lucas 1:37. Haz esto en oración no como una tarea mecánica, sino como un acto de purificación interior. Verás cómo tu corazón empieza a respirar diferente, porque la verdad empieza a habitar tu lengua. San Bernardo decía, la lengua que bendice se convierte en espada contra el mal. ¿Y tú estás usando tu voz para bendecir o para repetir las cadenas del mundo? Tal vez hoy Dios te está invitando a hacer un pequeño pero decisivo acto de libertad. Silenciar las frases que te atan y proclamar palabras que te unan a Él. Haz silencio por un instante. Piensa en una sola frase que Dios quiere que dejes de decir, y luego imagina cuál sería la frase de fe que puede reemplazarla. No es un ejercicio psicológico, es un acto espiritual. Es renunciar a la mentira y abrazar la verdad. Porque en el próximo capítulo descubrirás la promesa de Dios para aquellos que purifican su boca. Un hogar lleno de paz, una vida con sentido y un corazón donde Dios puede habitar plenamente. Cuando decides cambiar tu forma de hablar, no solo mejoras tu carácter, tocas el cielo, abres la puerta a la bendición. Las Sagradas Escrituras están llenas de promesas para aquellos que usan sus palabras con fe, con humildad y con amor. Escucha esta belleza del Salmo 34. Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras engañosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34, 135. ¿Te das cuenta? La pureza en el hablar no es una obligación moral fría, es una condición para atraer el favor de Dios sobre tu vida. Cuando bendices en vez de maldecir, cuando agradeces en vez de quejarte, cuando proclamas esperanza en lugar de desesperanza, tu alma se vuelve tierra fértil para que el Espíritu Santo actúe. Y aquí viene algo que el Papa León XIV repite con fuerza en sus cartas pastorales. Dios no habita en labios que escupen juicio y condena, sino en labios que alaban, oran y anuncian el reino. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que Dios habite en ti? ¿Que tu casa se llene de su presencia? ¿Que tus hijos escuchen palabras que sanan y no hieren? Entonces, decide hoy romper el ciclo de las palabras vacías. Rechazar el lenguaje del mundo. Hablar como un hijo de la luz no es fácil. Requiere práctica, vigilancia, gracia. Pero no estás solo. Miles de santos, de creyentes anónimos, de almas humildes, a lo largo de la historia, comenzaron este camino y encontraron paz, libertad interior y una alegría profunda. Santa Teresita, del Niño Jesús con su ternura escondida, decía, una palabra amable, dicha con amor, puede salvar un alma. Y si eso es verdad para los demás, también lo es para ti. Cada vez que te niegas a decir no puedo y dices, Jesús me sostiene. Cada vez que evitas una queja y pronuncias un gracias, Señor, estás levantando un altar en Minetín, tu boca, un altar donde Dios se complace. Y esa transformación interior, aunque invisible al principio, empieza a reflejarse en tu entorno, en tu forma de mirar, en tus relaciones, en tu forma de enfrentar las pruebas. Las personas alrededor lo notan, y tu vida empieza a ser sal y luz, sin que tengas que gritar nada. Pero antes de cerrar este mensaje, escucha bien. Hay una oración que puede sellar esta decisión de fe. Una oración para consagrar tu lengua, tus palabras, tu modo de hablar al corazón de Cristo. ¿Quieres rezarla conmigo en la conclusión? Hoy recorrimos un camino exigente, pero lleno de luz. Descubrimos que muchas frases que parecen pequeñas, como «no puedo», «todo da igual», «oh, ya no hay esperanza», en realidad son grietas por donde el enemigo se cuela para sembrar duda, desánimo y oscuridad. Vimos cómo los santos cuidaban sus palabras con celo,
Como la Biblia nos llama a hacer de la lengua un instrumento de bendición, y cómo la Iglesia nos invita a examinar lo que decimos, porque nuestras palabras reflejan lo que habita el corazón. El Papa León XIV ha sido claro. Si quieres que tu alma sea morada de Dios, comienza por purificar tu boca. Y ahora quiero invitarte a cerrar este momento con una oración sencilla, pero profunda. Haz silencio, respira y repite en tu corazón, con sinceridad. Señor Jesús, hoy te consagro mis palabras. Que mi boca no repita más las mentiras del mundo, ni las quejas que hieren mi alma. Enséñame a hablar con fe, a bendecir con mis labios, a callar cuando sea necesario y a proclamar tu verdad, aunque me cueste. Haz de mi lengua un instrumento de tu paz, que cuando hable se note que tú vives en mí. Amén. Hermano, hermana, si sentiste que Dios te habló hoy, no dejes que esta semilla se pierda. Guarda esta enseñanza en tu corazón. Escríbela, repítela, vívela. Y si conoces a alguien que necesita esta luz, compártelo. Este canal Papa León XIV, Palabras que despiertan el alma, existe para eso. Para encender fuegos en medio de tanto ruido, para llevarte a lo esencial, para recordarte una y otra vez que Dios no ha terminado contigo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí no compartimos opiniones vacías, compartimos palabras que pueden transformar tu vida. Nos vemos pronto en el próximo mensaje del cielo. Y recuerda, habla como hijo de la luz y el Dios de la paz hablará a través de ti.